Grabando. Vamos a empezar la clase de hoy. ¿Alguien ya cacha por dónde va la temática de hoy? Está ahí en el leva, en el nombre de la clase. Esperen. Estoy por acá, por acá. Vamos a revisar ahora los retos como parte del juego. Y para eso vamos a jugar este juego que se llama Co-op. ¿Por qué se llamará así, Co-op? Creo que no tiene audio, pero igual voy a compartir con sonido. Se llama Co-op porque son los comandos que tienes que utilizar para jugar, ¿no? Entonces, fíjense desde ahí, ¿no es cierto? Como esta primera gran diferencia entre lo que nos pasaba en otros juegos, en el que ni siquiera sabíamos cuál botón teníamos que presionar para iniciar, ¿no? Como en um, Space Invaders, que finalmente creo que con la X, no me acuerdo si era, ajá, Space Invaders, ¿no es cierto? Se nos hizo como súper claro entender que nos movíamos con unas flechas, pero no sabíamos que disparábamos con la X o que empezábamos con la X. Hablamos con Mario también de esta relación que existe entre entender cuál era la acción, cuál es el objetivo que tenías que realizar, el objetivo a pequeña escala, que por la ubicación del personaje entendemos que tiene que desplazarse hacia la derecha. Y bueno, en este punto ya porque también se convierte como en una convención y en una norma en los plataformers, ¿no? En este caso es muchísimo más guiado, es un juego que tiene unos comandos que no son usuales, pero miren, la primera pantalla nos dice como básicamente todo. El juego se llama Co-op. Lo que puedes ver en el fondo, además, son las teclas Q y W que te dicen que mueven los muslos y la O y la P que mueven los, ¿qué será? ¿Quién? A ver, alguien que hable inglés viene aquí. ¿Qué será calves? O alguien que tenga Google Translate ahí a la mano. Pantorrillas. Son pantorrillas. Pantorrillas. Entonces, fácil, pues. Con Q y W mueves los muslos, ¿no? Me imagino que con Q el izquierdo y con W el derecho o al revés. Y debe ser como la misma, no sé, debe ser como correspondiente en el otro caso. Y te dice además, ¿cierto? Tienes aquí cuál es tu objetivo, clarísimo, y tienes además reglas. Entonces te dice que utilices Q-Op, las teclas Q-Op para mover tus piernas. Tú eres Q-Op, ¿no es cierto? Esta pequeña nación en los Juegos Olímpicos. Esta carrera es de 100 metros planos. No, no son 100 metros planos, después empiezan a aparecer como obstáculos. Y no todo es sobre ganar o perder. Ok, entonces arrancamos. Esperen, otra vez. ¿Cuántas, cuántas chances nos vamos a dar? Tres Tres, chances. Tres Diez chances. siquiera, profe. Chuta, sigo cayendo. A ver. Ah. A ver. Tenía que haber practicado antes. Bueno, yo llegué a 0.5 metros. ¿O me dan un chance más? Sí, me van a dar un chance más. Ah. Bueno, mi puntaje máximo fue 0.5 metros. No, aquí dice 0.8. Ya voy a hacer caso a este valor que aparece por aquí. A ver, yo 0.8 metros. Steffi, ¿estás lista?
Verás que estamos en la semana del 8M. Tienes que ganar o ganar. Está horrible, profe, ese juego. Si usted sacó menos Comparte la cero punto pantalla. algo. Comparte la pantalla, Steffi. A ver, ahí voy, ahí voy. Ay, Dios mío, a ver. Ay, mira, ahí ya tiene un récord de 1.7. Ay, espera, profe. Ah, vamos, vamos. Vamos, Steffi. Qué desesperante es esto. A ver. A ver, va de nuevo. Ya, ahí cámbiale todo para el otro lado. Eso estoy La otra tratando. pierna. Levanta la pierna derecha y sigue corriendo. Pero ¿cómo levanto? No sé. A Bueno, ver, va. Steffi 1.7 metros marca ahí tú. Ya, bueno, ahí fue. Gracias, querida. Ya, profe. Steffi 1.7. Jimmy. Ya, ya le pongo. La Andrés está sacando la madre ahí practicando. ¿Cómo eres, no ve? Listo. Acá está. A ver. Compartir. Yep. Sí se ve, ¿no es cierto? Sí, se ve, se ve. Ya da. Ah, Eso no cuenta. Ya verá. vamos, Jimmy. A ver. Vamos. Pasito, pasito. Eso. Ay, ay, ay. Ya, da. No, Vamos, vamos. no, da. No, no, para adelante, para adelante. Sí, así, así. Bien, bien. Buena estrategia, mijo. Pero ay, 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 la rodilla. Da, me cae. Ay, ya estoy cachándole. No, así, así. No se mueve. Eso. 2.9. Bien. No, a ver. Este man. Te manda, se regresa. Te manda. No, No. Corrige, ah, corrige, corrige. pero si puedo, si puedo. Bien. Uf, uf. A ver, por un lado. Súbele, súbele. Súbele. Ah, ah. Bien, Vamos. bien. Ya mismo 5 metros. Vamos. Vamos, 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 vamos. Espera, ahí me olvidé. Ah, no. ¿Qué está haciendo? Buena estrategia. Buena estrategia. No sé qué estás haciendo, pero está funcionando, está funcionando. Camina. De para acá, para acá, para acá. No, para acá. Dan. 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 Ah, sí, bien. Vamos, 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 no. Bien. No. Bien, muy bien. No te vamos a dar otro chance porque llegaste, creo que súper lejos. 6.5 metros. Ya. 6.5. Gracias, querido. Jimmy, 6.5 metros. Te fregaste, Andrés. También voy por los 4 ahorita. A ver, pues. Ah, también está ahí. Ah, ya le aprendió la estrategia de Jimmy. ¿Qué hacen? Solamente W, O y P. Eso.
Ay, 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 se puso dura la compe. Bien, ya 7. Upa, para atrás. Eso, vamos, vamos. Avanza, cholo. Ahí, ahí la rodilla nomás. Ay, 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 ay. Bien, 10 metros, mijo. Ya solo nos faltan 90 para ganar la carrera. Y avanza rápido además. Creo que para efectos de la clase podemos llegar hasta ahí, Andrés. ¿Qué te parece? Voy a seguir, pero ya voy a dejar de compartir. Ya, dale, sigue, sigue. Nos avisas cuando ya... ¿Hasta cuánto llevabas ahorita? 16 metros más o menos, ¿no? 16 metros y contando. De una, gracias, gracias, querido. Súper, ¿qué opinan del juego? Gracias a los competidores. Gracias a todos los competidores. ¿Qué opinan del juego? ¿Cuál es el problema? Rarísimo. Malísimo. No, rarísimo. Ah, es rarísimo, sí. Hay gente que sí corre en el juego, buscarán en YouTube, así como tutorial de cómo jugar co-op. Hay gente que sí corre. Yo sí me sabía, pero no, me olvidé de ver el tutorial antes de empezar la clase. Me olvidé de ver. Pensé que sí iba a poder y no pude. Pensé que sí iba a poder y no pude. Pero hablemos como en términos de diseño, ¿no? Habíamos hecho como este primer análisis de los elementos formales y más bien como las primeras lecturas nos daban a entender que iba a ser claro la manera en la que podíamos jugar. ¿Dónde radica el problema? ¿Alguna idea? Como en qué usas para qué. Ujú. Desarrolla un poquito más, Steffi. Entiendo dónde vas, pero desarrollalo un poco más. Bueno, estuvo súper frustrante porque se supone que los piecitos se mueven con la parte de la Q y la W. No, la Q y la W te como posicionan el cuerpo y la O y la P como que mueven tus rodillas. Entonces, como que sabes para qué funciona, pero no sabes cómo unirlas para que funcionen de la mejor manera. Ujú, ujú. Bien, muy bien. Muchas gracias por la explicación. Clarísimo, ¿no? Es como, sabemos qué presionar, pero no termina de haber una conexión clara entre los controles y los procedimientos, ¿no? Y aquí podemos hacer como una diferencia, además, como entre cuáles son como los eventos que tenemos que realizar para que algo ocurra en el juego, que en este caso los eventos será interactuar a través de los comandos del teclado QWOP. ¿Cuánto, Andrés? 55.6. 55.6, muy bien. Y ya apareció una valla, pues ya me mató. Aparece, ajá. Eso es justo la que rompe esta estrategia dominante, ¿no? Cuando entiendes como una manera de desplazarte que no es la adecuada, te rompe esto que dentro de los videojuegos se llama como una estrategia dominante, ¿no es cierto? Lo que siempre utilizas para ganar, que es algo contra lo que los juegos luchan muchísimo, todo el tiempo. Tratar de balancear de alguna manera las habilidades y los obstáculos que pueden estar presentes. Pero hablamos de esta ruptura entre los controles, ¿no es cierto?, los eventos y realmente la acción
que termina realizándose. Que en este caso tiene que ver inclusive con la falta de comprensión de la musculatura interna corporal, la respuesta fisiológica, ¿cierto? Fisiológica, que está vinculado con nuestros procesos de desplazamiento, ¿no? Porque es un proceso como súper, que lo tenemos como muy internalizado. Desde que tenemos 1 año aproximadamente aprendemos a caminar. Nos cuesta muchísimo aprender a caminar. Lo dominamos entre los 2 y 3 años y a partir de eso nos olvidamos de la dificultad que nos costó aprender a caminar y asumimos como algo totalmente normal. En este caso, esa desconexión se convierte en el reto. Ese nivel de aprendizaje y de coordinación se convierte en el reto más importante del juego. Mientras que veíamos que los otros juegos, por ejemplo, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el reto así como, tal vez como pensándolo primero de una manera muy, muy, si quieren, como informal, ¿cierto? ¿Cuál es el reto jugando Mario Bros, jugando Super Mario? ¿Cuáles son los retos que se hacen presentes en el juego? ¿Qué es lo que hace difícil que llegues a tu objetivo? ¿Cuáles son estos obstáculos? Ya me dio calor. Los huequitos, los honguitos, las Las tortugas. tortugas. Ujú. Aparecen obstáculos que pueden ser estos personajes, que si te tocan te matan, o estos vacíos dentro del terreno. ¿Y cómo los superas? A través de la coordinación o a través de tener primero reflejos rápidos, ¿no? Para que no te maten estos honguitos pequeños. Pero también es coordinación, aprender a presionar el botón de saltar y al mismo tiempo la flecha para moverte a un lado y pararte justo en el lugar adecuado. ¿Cuál es el reto en Space Invaders? El tiempo y las naves. El tiempo es un reto, el tiempo sí es un reto. ¿Y qué hacemos nosotros? Digamos que, claro, eso es como uno de los obstáculos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el reto para el jugador? ¿Qué es lo que tienes que hacer como jugador para que Esquivar. este obstáculo, esquivar, por ejemplo, nuevamente a través de coordinación con los controles, tener reflejos rápidos? ¿Qué otro reto puede ser? El de dispararles a las navecitas antes de que te disparen ellas. Ujú, ujú. Exactamente, exactamente. Entonces hablamos probablemente de un reconocimiento de patrones para entender cuál es el movimiento que pueden tener estas naves. También coordinación, también reflejos. Entonces vamos a identificar, vamos a hacer como una primera lectura de los diferentes retos. Esta clase, vamos a intentar topar varios puntos durante esta clase. El uno tal vez de una manera mucho más concisa, el otro de una manera un poco más superficial. Entonces, espero que más bien ustedes puedan desarrollarlo más a través del trabajo autónomo que tenemos pendiente. Entonces, comparto nuevamente. Jugamos ya Coop. Hay dos tipos, ¿no es cierto? Dos categorizaciones para los retos. Las una que son los retos totalmente puros, que vamos a analizarlos, y hay otros que son retos aplicados, que inclusive pueden tener que ver ya con la relación hasta con la taxonomía de los videojuegos, ¿no? Que pueden, después a través de la lectura que está presente de Adams y Rawlings, profundizar más si es que lo requieren. Entonces, una experiencia adecuada dentro de cualquier videojuego incluye varios retos, no solamente uno. Y vamos a entender además que los distintos tipos de jugadores también tienen como búsquedas personales que a veces no están directamente vinculadas con los juegos. Entonces, hay distintos tipos de jugadores, ¿no? Hay jugadores que quieren hacer mejor tiempo y podemos volver como al caso de Mario Bros, ¿no? ¿Han visto? Hay como el récord de las personas que completan todo Mario en el menor tiempo posible. ¿Cuál creen que es
el récord para completar todo Super Mario. 4 minutos. Creo que son 4 minutos, ¿no? Creo que son 4 minutos. Así como ya insano totalmente. También hay gente que quiere encontrar todo. O sea, hay otros tipos de jugadores, porque en estos manes se saltan inclusive muchos mundos, e intenta ver la manera de volver más eficiente el proceso. Pero hay gente que más bien lo que se preocupa es de encontrar todas las cosas que están escondidas, coger todas las monedas, probablemente encontrar como todas las claves, ¿no? Y otros que quieren como mejor puntaje. Pero hay diferentes tipos de jugadores. Hay jugadores que no son como tan competitivos, que lo único que buscan es diversión. Hay otro tipo de jugadores que no les importa para nada hacer trampa y que pasan todos los juegos haciendo la mayor cantidad de trampas posibles. Hay otros jugadores como súper puros, ¿no es cierto? Que lo que intentan es empezar y terminar el juego sin pausar ni grabar ni una sola vez la partida. Porque eso es como romper inclusive como las mismas leyes del tiempo dentro del juego. Entonces, veamos, ahora vamos a analizar desde los retos que los diseñadores terminamos definiendo para poder generar esta experiencia en los jugadores, ¿no? Primero, otra vez, hay retos que son como diseñados, que son en los que vamos a enfocarnos, al menos durante esta clase. Por ejemplo, identificar cómo evitar la piraña que sale de la planta carnívora, ¿cierto? Que sale de la tubería en Mario Bros. Entonces, lo que haces es cachar el patrón de movimiento, porque la piraña sale, se mete. Sale y se mete. Es como lo mismo siempre. Hasta que identificas en qué momento puedes saltar, pararte encima y ya no sale la piraña o la evita, lo que sea, ¿no? Pero hay otros retos que son implícitos, o sea, se emergen dentro del juego, no están claramente definidos, sino que a través de la misma acción de los jugadores aparecen. De alguna manera, los que conversamos, que corresponden a los tipos de jugadores, son un buen ejemplo de los retos implícitos. Otro caso podemos ver la manera más eficiente de gastar dinero en WoW, ¿cierto? La manera en la que vas a administrar tus recursos es un reto implícito que va a corresponder también a la manera en la que decides jugarlo. Según Rawlings y Adams, vamos a hacer como un análisis de los retos puros. Primero vamos a ver lógica e inferencia, ¿no? La lógica es algo como, claro, no es tan difícil de entender, ¿cierto? Asimilamos toda la información que forma parte del juego y en función de esa información, que puede ser perfecta o imperfecta, ¿no es cierto? Podemos ver la totalidad del escenario o podemos ver como solamente una partecita. Decidimos cómo actuar. Caso de información perfecta, ajedrez, ¿cierto? En ajedrez tú sabes exactamente dónde están todas las fichas. Y es posible, digamos, producir una estrategia perfecta. Es posible pensar en esa posibilidad. ¿Cierto? Sin embargo, cuando no tienes comprensión de todo lo que pasa, Fog of War es un caso como súper específico, ¿no es cierto? Cuando tú solamente, en este tipo de juegos, hay como momentos en los que solamente ves una parte del terreno y todo lo demás es totalmente difuso. O como cuando te metes, yo qué sé, creo que en Pokémon, ¿no es cierto? Te metías como a una cueva y la cueva era oscura y solamente ves como una parte. Tienes que ir adivinando, ¿no es cierto? Tienes que inferir, tienes que extrapolar de alguna manera los hechos. Es como el Fog of War, ¿no es cierto? No ves todo, no tienes de alguna manera esta vista desde tercera persona, que llamamos como vista de Dios, pero decides como diseñador no mostrar la totalidad del escenario, ¿no? O, por otro lado, Candy Crush, ¿cierto? Tiene como esta noción de información perfecta porque entiendes dónde están todas las fichas. Sin embargo, el reto es que no sabes qué es lo que te va a venir después. Lateral thinking, ¿cierto? El pensamiento lateral es otro tipo de reto puro
implica ya no solamente asimilar la información que tienes dentro de tu pantalla, sino también basarte muchísimo en experiencias previas y en conocimiento previo. Que aquí es donde tiene que ver, por ejemplo, las características de movimiento de las piernas vinculadas a QOP. Si es que nosotros analizáramos o entenderíamos de alguna manera cuál es la relación entre tensar los músculos de los muslos y tensar los músculos de las pantorrillas para poder producir una caminata, probablemente sería un poco más fácil entender el movimiento. Por lo general se combina de manera inesperada, ¿cierto? Tiene que ver de alguna forma un poquito con el mundo diseñado, que es que este conocimiento intrínseco, pero sobre todo con el conocimiento extrínseco, ¿cierto? Con lo que está fuera de este universo que se ha generado. Por ejemplo, saber que la madera flota en el agua, saber que el agua extingue el fuego, saber que si disparas a esa es como la clásica, ¿no es cierto? Que si disparas a un barril que tiene como el signo de inflamable, va a estallar. O entender como el caso de Tim, ¿no es cierto? De Incredible Machine. Sabes de alguna forma cómo funcionan los motores, tienes nociones básicas de física, sabes que los objetos que no tienen que no tienen como un soporte caen por el peso de su gravedad, entiendes como las lógicas de aceleración de dos objetos que tienen diferentes pesos, tienes reacciones, interacciones entre distintos elementos. Sabes que una linterna con una lupa puede encender un candelabro, ¿no? Como conocimiento extrínseco, nociones de la realidad que te ayudan a resolver problemas de este mundo. Y tal vez como para cerrar este primer grupo de 3 retos puros que están relacionados con este tipo de análisis, podemos hablar también de la inteligencia, de la memoria, del conocimiento. Entonces puede estar vinculado a eventos recientes del juego, que eso es totalmente intrínseco, ¿no? ¿Qué tanto recuerdas las cosas que han pasado dentro del juego? Eso es netamente memoria. Inteligencia, confiar en la inteligencia del jugador, predecir la figura en una secuencia, resolver como algún tipo de acertijo. Y el conocimiento, que puede ser intrínseco, vincula de alguna manera la lógica y este pensamiento lateral. Y el extrínseco, ¿no es cierto? Que tiene que ver con conocimiento sobre el mundo real. Como una trivia, más o menos. Damos como algunos ejemplos. Esto es memoria, ¿no? Simón dice. Esto es un juego de memoria, puede ser como memoria visual, memoria auditiva, aparecen como una serie de patrones en color y tú tienes que reproducirla. Si es que lo haces bien, la siguiente iteración aumenta un nuevo elemento y vas reproduciendo el mismo patrón hasta que te olvides cómo hacerlo, ¿cierto? Siempre vas a perder tú en algún momento. En algún momento habrán como tantos elementos distintos que no puedas recordar. O en conocimiento como adivina la película. A ver, preguntas. Primera película, E.T. E.T. Muy bien. Gracias, José David. Segunda película. Segunda película, a ver. Nadie. Les doy una pista. El protagonista es Johnny Depp. No. Chuta, mijos. Esta peli se llama Ron Diaries, el diario del Ron.
No está mal, no está mal. Si tienen ahí domingos sin deberes, pueden darse, todo bien. Tercera película. Creo que es Rust. No, no. Casi, pero no. Casi, pero no. Dentro del mismo póster está como de alguna manera representada. Pista dirigida por Cronenberg. ¿Y ese quién es? ¿No cachan a David Cronenberg? David Cronenberg creo que hace La Mosca. ¿Vieron La Mosca? Ah, ya, Biopunk. creo. Biopunk. Videodrome también es del man. Buenísima, como una crítica a la televisión y a los sistemas de entretenimiento masivos. Esta peli se llama Crash. Pero no hay la A con K. Esta peli se llama Crash. No, con C. Es que, oh, Con C. Ujú, sí, no terminé de entender como qué tienen que ver estos elementos que están acá abajo. Pero bueno, entendimos, ¿no es cierto? Como esta serie de memoria, inteligencia y conocimiento. Después, como parte de los retos, ¿cierto? El reconocimiento de patrones es un elemento clave. Nos permite identificar cuál es esta acción repetitiva y solucionar nuestro reto a partir de ese análisis. Por ejemplo, vencer al enemigo aprendiendo sus movimientos. Esto probablemente era muchísimo más común cuando los juegos no funcionaban con estos sistemas complejos de inteligencia artificial que tienen ahora, en donde los jugadores, o sea, los personajes no jugables son mucho más complejos, ¿no? Desde la manera en la que actúan. Pero si es que ustedes recuerdan juegos como tal vez más viejos, tipo cuando Sonic tiene que enfrentar al Dr. Egg, o cuando Crash se enfrenta con Neo Cortex, ¿no? Siempre que enfrentabas al jefe, o cuando Mario tiene que atravesar la piraña, identificas cuáles son esos movimientos y a partir de eso sabes cuándo actuar, ¿no? Aprender el patrón de disparos, aprender movimientos. Están diseñados por lo general explícitamente, pero a veces también tú te puedes dar cuenta, aunque no estén diseñados específicamente para que te des cuenta, ¿no? ¿Quién tenía aquí? ¿Alguien hizo el análisis de Pac-Man? No me acuerdo quién era. Creo que 2 personas hicieron un análisis de Pac-Man. Me parece que era la Ginger, que tenía como una descripción inclusive de el movimiento de cada uno de los fantasmas. Confirme, Ginger. Sí, era yo. Cada fantasma tiene un patrón de movimiento específico. Y lograr identificar esos patrones te permiten también tener un mejor performance dentro del juego. Entonces, los juegos de naves, ¿no es cierto? Sabes que la nave dispara por aquí, dispara por acá, lanza como las llamitas y después está ahí quietita y ahí, sa. Y después otra vez se repite lo mismo. Dispara por un lado, dispara por el otro, lanza como esta cosa y ahí atacas. Esto, ¿no? Sonic versus Dr. Egg. Punto número 5 es la conciencia espacial. ¿Cierto? Usualmente es implícito, está diseñado de una manera muy específica y vamos a poner nosotros también muchísimo énfasis en eso, en la construcción de los escenarios que decidamos utilizar para el desplazamiento del juego. Entonces, es una mezcla entre la memoria, lo que recuerdas por dónde moverte y lo que infieres de por dónde crees que podrías ir, ¿cierto? Por lo general trabajamos en estas representaciones bidimensionales o tridimensionales del mundo.
nosotros trabajaremos en esta aproximación solamente a través de representaciones bidimensionales. Y muchas veces tienes como ayuda de un mapa, ¿no? Hay como un mapa guía que probablemente lo despliegas con la tecla M de mapa, o tienes como el mapa que está ubicuo, ¿no es cierto? Dentro del HUD, ¿cierto? Este Heads Up Display que forma parte de la pantalla para que sepas dónde estás constantemente, o solamente en lugares específicos llegas y te encuentras con algo y despliegas y es del mapa y te permite como entender por dónde podrías continuar. Entonces hay algunos que lo transgreden muchísimo. Monument Valley es como un juegazo que utiliza como esta idea de la del reconocimiento espacial, lo transforma tridimensionalmente hacia la construcción de una especie de figura imposible, como las lógicas de Escher, para que mientras tú rotas el espacio puedas desplazarte. O probablemente Tron, ¿no es cierto? Es como un ejemplo muchísimo más clásico, en donde tienes como este espacio, la otra moto se está moviendo y tú tienes que intentar como adelantarte a sus movimientos para... O cosas como, yo qué sé, el Pokémon de Game Boy, ¿cierto? Tenías como este mapa gigante que tenías que descubrir para salir del pueblo Paleta y pasar como por todos los otros gimnasios, o Zelda, ¿no? Vamos a ver ahora, por otro lado, estos retos que están más vinculados a la relación con el control. Coordinación, mide la capacidad que tienes de realizar acciones simultáneas, cuántas teclas, cuántos comandos puedes presionar a la vez. Y en ese sentido, los juegos se han vuelto también como cada vez más complejos, ¿no? Desde el diseño de los controles, cuáles son como los formatos de los controles que te permiten tener como una posición ergonómica y al mismo tiempo generar estas acciones simultáneas, o probablemente con otro tipo de controles que son, digamos, como más transgresores dentro del sentido clásico de los videojuegos, como Guitar Hero, ¿no? Rock Band, en donde la coordinación implica casi que representar la acción que tienes que realizar sobre una guitarra, sobre una batería, sobre un bajo. Entonces, las maneras más clásicas, vemos saltar el abismo para evitar una posible caída o para evitar enemigos, como nos decía la Steffi, creo, ¿no es cierto? Para evitar los abismos en Mario Bros. O cuando tienes saltos mucho más grandes y lo que tienes es que correr para poder saltar, porque si no, no vas a llegar nunca. Entonces, muchas veces tienes que aprender secuencias muy complejas para realizar acciones especiales, ¿cierto? Como los fatalities de Mortal Kombat, que eran esta secuencia de aproximadamente 10 teclas distintas para poder hacer como este movimiento final. Entonces, arriba, abajo, abajo, izquierda, arriba, A, B, abajo, izquierda, arriba, abajo, derecha, y desbloqueabas tu fatality. Entonces, coordinación, bricks, desde los ejemplos más clásicos. Tienes básicamente que identificar dónde va a caer la pelota. No es un reconocimiento de patrones desde ese momento, darte cuenta y ser lo suficientemente hábil para desplazar este paddle, ¿no es cierto? Esta paleta a el lugar ideal en el que rebote y pueda llegar, dirigirse hacia donde tú quieres, ¿no? Inclusive muchas veces tenía que ver con mover la paleta justo el momento en el que está golpeando para que cambie la dirección, para que se altere la velocidad, que golpee en esquina, a que rebote de nuevo. O eso, ¿no? No solamente los fatalities, sino como los poderes en general, las acciones que te permiten escapar de tu contrincante o generar ataques desde cosas muy simples hasta cosas más elaboradas como combos, yo qué sé. Y el reflejo y reacción, que finalmente, inclusive en este caso, este tipo de retos terminan definiendo una categoría de juegos, que son los twitchers. Prueban estas habilidades del timing, ¿no? Combinan desafíos de coordinación
que usualmente forman parte de juegos de acción. Y mientras más rápido se mueve el jugador, mientras más eficaz sea su tiempo de reacción, es mejor. Entonces, disparar, ¿no es cierto? Este juego House of the Dead, que aparecía como en los combos, en los cosmos ahí de Quicentro, de estas cosas, en donde coges tu pistola y tienes que ser súper rápido, ¿no es cierto? Para poder disparar a la mayor cantidad de zombies. Ajá. Y hasta ahí llegamos un poco en relación a los retos. Hay 3 cositas que vamos a revisar antes de entrar a la lección de Stencil de esta semana. Sin embargo, voy a adelantarme un poco y vamos a revisar primero cuáles son las actividades que tenemos que resolver y vamos a ver de una manera como bastante superficial, ¿no es cierto?, lo que es correspondiente a los prototipos físicos, porque realmente no es mucha teoría, sino más bien como una muestra, ¿no? Entonces, tenemos ya una predefinición de las mecánicas de nuestro juego, que en un momento vamos a revisarlas. Entonces nos reunimos nuevamente en grupo, en los equipos, revisamos cuáles son las propuestas que tienen. Perdón. Ajá, esto vamos a revisar. Pero finalmente, identifiquen, ¿cierto?, de lo que ustedes han creado, de esta idea, de esta primera noción que tenemos de elementos formales, cuáles son los retos que forman parte de la tipología que estamos diseñando. Entonces, cada miembro del equipo seleccione al menos un reto puro y veamos de qué manera va a ser aplicado dentro del juego. Entonces hagamos como este ejercicio de diseño, ¿no es cierto? Ok, si es que va a ser, incluir como algún momento de lateral thinking, ¿cómo debería ser? Si es que tiene alguna relación de conciencia espacial, ¿cómo podríamos pensarla? Todavía no es pulirla al máximo, pero vamos a hacer el ejercicio de identificar y de entender qué es lo que queremos que pase en relación a los 7 retos que hemos identificado. Finalmente, y esto es parte del trabajo que realizamos para la siguiente semana, vamos a realizar una serie de bocetos de cómo funcionaría este reto aplicado. Y vamos a tener en mente estas preguntas. ¿Cómo va a reconocer el usuario cuál es el objetivo que está planteado a través de este reto? Y también cómo va a identificar cuál es la acción que tiene que realizar para poder superar este objetivo. Entonces, finalmente, todo el sistema interactivo siempre es una combinación de estos 2 elementos. Después en clases, en las otras clases, ¿no es cierto?, lunes y viernes vamos a hacer un poco de énfasis dentro de los 7 pasos que corresponden a todo el sistema interactivo. Pero básicamente hay un estado del mundo y hay un objetivo. Y nosotros tenemos primero que reconocer qué es lo que tenemos que hacer para poder llegar a este objetivo y después reconocer con qué tenemos que interactuar para que ese objetivo pase. Entonces ya vamos a verlo como más detalle, ¿no? Pero es una suerte de feedback, que es la retroalimentación que ocurre dentro de este mundo virtual, y un feed forward, que es la acción que nosotros hacemos. Entonces, identificamos, ¿no es cierto?, cuáles serían estos retos. Empezamos a materializar nuestro juego a través de una serie de bocetos. Y finalmente, lo que hacemos para la siguiente semana es la construcción de un prototipo físico. Así como prototipo físico. Ok, vamos a ver. Prototipo físico. No, esto no podemos saltarnos. ¿Cómo vamos a prototipar nuestro juego? Este es un como buen primer ejemplo, ¿no? Entonces, recuerden que en este caso no estamos preocupados todavía de cómo va a lucir.
No estamos preocupados de la parte gráfica, no estamos preocupados de los personajes, no estamos preocupados de la historia. Solamente vamos a concentrarnos en el sistema interactivo, en entender cuál es la mecánica principal, cuáles son estos retos que vamos a plantear y cómo deberían funcionar los controles, que en este caso igual como nuevamente aterricemos a este prototipo que va a ser diseñado para computador a través de Stencil y trabajemos a través de las cosas que avanzamos a hacer dentro de Stencil como parte de un prototipo. Pero fíjense como en este ejemplo, ¿cierto? Que empieza a tener como una primera aproximación a lo que sería un gameplay, ¿no? A lo que sería esta experiencia de jugar el videojuego que nosotros diseñamos. Vamos a ver otro. Probablemente es un poquito más abstracto aún. Pero nos ayuda a entender estas posibilidades más bien a través de herramientas análogas, ¿no? Que nuevamente es una lección vinculada a que los primeros prototipos que realizamos no tienen nada que ver con formatos digitales, aunque el resultado final esté pensado en un producto de nuevos medios, ¿no? Nuevamente las estrategias análogas siguen siendo parte de las herramientas más importantes dentro del proceso de diseño para un diseñador. Nuevamente, esto nos va a ayudar muchísimo, por un lado, a materializar la mecánica, a pensar en los retos y a entender esta relación entre el objetivo del juego, es claro el objetivo, es claro entender qué es lo que debería hacer, y por otro lado, a identificar cuáles son las acciones que yo tengo que realizar para que esto pase. Sus beneficios, ¿no es cierto? Está enfocado en el gameplay, no está enfocado en la tecnología. Es fácil iterar, nos permite tener como retroalimentación en tiempo real, es decir, como esto no está funcionando bien, aquí no va a estar claro qué es lo que debería hacer el jugador, aquí capaz que sí sabe cómo actuar, acá no sabe. Permite que miembros que no sean técnicos, ¿no es cierto? Como nosotros en este momento, que todavía no tenemos como una comprensión total de cómo utilizar estos motores de diseño de videojuegos, podamos participar y diseñar parte de la experiencia. Y motiva muchísimo la experimentación. Nos ayuda como a no quedarnos solamente con lo que avanzamos o podemos hacer dentro de la plataforma. De nuevo, no pongan atención a la parte gráfica, nos concentramos en la mecánica. Eso es lo más importante ahora. Entonces, caso de estudio, ¿no es cierto? Este es un juego, Up the River. Juego de mesa, tiene como estas tablas. Pero miren cómo empiezan las primeras aproximaciones, ¿no es cierto? En hojas cuadriculadas, anotaciones a mano, como fichas, monedas, clips que tengas en casa, que permitan entender qué es lo que quieres crear. Entonces, vamos a ver como otro caso, ¿no es cierto? Un first person shooter, que nosotros no lo vamos a hacer porque no estamos trabajando necesariamente con formatos en primera persona, no vamos a desarrollar en 3D. Pero en ese sentido, miren, ¿no es cierto? El análisis en particular se orienta a entender la arena, a la conciencia espacial. ¿Qué tan grande, qué tan complejo tiene que ser el camino? ¿Cuántos límites o paredes tienes que ubicar? O nos ayuda a pensar también en otro tipo de retos que están vinculados, por ejemplo, a cosas más complejas, ¿no es cierto? Que están, en este caso, tienen que ver con habilidades de lógica o pensamiento lateral, que está vinculado al uso de distintas unidades. Entonces, podemos pensar, ¿cuál es la zona de conflicto? ¿En qué parte vas a circular y en qué momento van a aparecer las tropas, ¿no? ¿Qué debo aprender yo antes de llegar acá para poder enfrentarme con este número de rivales? Entender dónde vamos a ubicar otros personajes no jugables, ¿no es cierto? ¿Son enemigos? ¿Son aliados? ¿Cuáles son los movimientos y cuáles son las reglas? Y miren, ¿no?
de nuevo, soldaditos, un área que en este caso son hexágonos, que nos ayuda a determinar los formatos de movimiento de los personajes. Y en este caso, esta acción en particular la reproducen sobre todo en el área de testeo con un dado para cachar como los movimientos del personaje, ¿no? Súper, de nuevo, entonces, pensamos desde los elementos formales. Nos ayuda a repensar reglas y procedimientos necesarios. Nos permite concentrarnos de nuevo en los elementos formales, reflexionar si es que el objetivo es interesante y es lograble, ¿cierto? Pensar si es que la estructura que estamos planteando nos ofrece la mejor opción. Y si es que estamos trabajando igual en el nivel adecuado de detalles, sobre todo pensando en reglas que permitan que el juego sea jugable, ¿no? Y también vamos a poder refinar, vamos a identificar cuándo el juego está listo para continuar la siguiente fase, y si es que es necesario añadir nuevas ideas, nuevas reglas, antes de pasar a lo que tiene que ver con los elementos dramáticos, que es la siguiente parte, ¿no? En donde empezamos ya a trabajar de manera conjunta con todas las otras materias, con modelado, con medios audiovisuales, para poder construir este universo transmedia que nos permite cumplir el objetivo de participar, ¿no es cierto?, dentro de Sanjita. Súper. Entonces, vamos a construir estas representaciones del modo de juego. Diseñemos objetos súper básicos que nos permitan entender unidades, recursos, configuraciones físicas, que nos permitan incluir acciones, ¿no es cierto? Que nos permitan identificar cuál va a ser este progreso y el movimiento que va a tener nuestro personaje durante el ciclo del juego. Y vamos a procurar también como mantener las reglas cortas, intentar procurar, ¿no es cierto? No cambiar cosas a menos de que sean necesarias. Estas son como nuestras bases para el juego y a lo que intentamos llegar a través de la reflexión y de la construcción del prototipo físico, ¿no? Reflexión sobre los retos, reflexión sobre las mecánicas y construcción de este prototipo físico. En nuestra estructura que vamos a construir, prioricemos trabajar sobre lo que es esencial para el videojuego. Si lo que es esencial para el videojuego es el movimiento que va a tener nuestro personaje a través del espacio, ok, podemos concentrarnos en eso. Identificar cómo se resolverá esta idea de, yo qué sé, toma de turnos, por ejemplo, ¿no? O cantidad de unidades o de espacios que se puedan mover antes de que pase otra cosa. Finalmente, estas son como preguntas que quiero que las tengan como presentes constantemente mientras están construyendo el prototipo. ¿Qué debe hacer el jugador para ganar? ¿Cuál es el conflicto dentro del juego y dentro de los momentos en particular que estamos prototipando? ¿Cuáles son las reglas y los procedimientos que van a permitir el progreso de mi jugador? ¿Qué acciones realizan los jugadores y cuándo tienen que hacerlas? Hay turnos, ¿no es cierto?, dentro de los diferentes personajes que conformen la acción y cómo están orientados, cuántos jugadores pueden jugar, cuánto tiempo va a tardar este juego. Vamos a pensar nuevamente en nuestro público objetivo y poco a poco definiremos también qué plataforma, que de nuevo como parte de nuestro prototipo, nosotros en este caso en particular vamos a llegar a prototiparlo en un videojuego para computadora a través de los comandos de teclado. Y pensemos en las restricciones u oportunidades que tiene el entorno que estamos diseñando. ¿Tenemos preguntas hasta acá? Yo tengo una. Dime, José David.
¿Necesariamente tiene que ser a papel? ¿No puede ser digital también? No todavía. O sea, como No un todavía. boceto así de una vez en Photoshop, por decir. No. Manual. Manual. Mira, tengo estos elementos como referencia. Ok. Estos son nuestros elementos de referencia. O sea, una ¿Y pregunta. cómo? ¿Puedo utilizar, digamos, algún soldadito, muñequito que tenga por ahí para, así Claro que como, sí. Claro solo que sería sí. ponerle digamos, en una hoja que esté maquetada como, va a ser algo así, más o menos. Sí. Ah, Sí. ya, ya, Ujú. ya, ya, Claro, ya. claro que sí. ¿Cómo le presentamos? ¿Video o imagen? Videíto. Videíto mejor. Sí, tengo una pregunta, pero este es en grupo, ¿verdad? Esto es en grupo. Ajá. ¿Y cómo haremos para juntarle la maqueta en un solo video? ¿Tenemos que hacer todos del mismo No, maqueta? no tienen que ser todos del mismo. Eh, yo tengo ahí, bueno, va a depender muchísimo y creo que es una conversación que tienen que resolverla más bien dentro de cada grupo. Pero una de las opciones, ¿cierto? Es pensamos como en un espacio eh, que tenga, yo qué sé, en este caso podemos como para que sea como más fácil en este momento entender, partirla en 3, 4 niveles, 2, 3, 4 niveles dependiendo de la cantidad de integrantes del grupo y representarlo ahí. La otra opción que se me ocurre es que cada uno desarrolle una maqueta que esté orientada al reto que está incluyendo dentro del juego. Otra vez, la maqueta no es de la totalidad. Acuérdense que la maqueta, este prototipo de papel está concentrado específicamente en la mecánica principal, ¿cierto? En el core mechanic del juego y también en los retos puros que estamos planteando como parte del juego. Entonces, creo que va a ser más fácil que ustedes lo resuelvan y lo identifiquen dependiendo de cuál es el juego que estén haciendo, ¿no? Finalmente, sí, creo que puede ser como un solo video que concentre los 4, 3 o 2 microvideos que hayan hecho. O, no sé, capaz que deciden como presentar de otra manera, que no es necesariamente a través de un video, y de archivo multimedia que tiene como incrustados los 4 videos y las reflexiones que estén haciendo, no sé. Pero presentan una sola cosa por equipo, ¿no? Súper. ¿Claros hasta acá? Bacán. 5:17. Hagamos receso de 10 minutos y nos juntamos para revisar cuáles son las acciones que tenemos que resolver sobre el stencil esta semana. A ver, continuamos entonces. Vamos a revisar 3 conceptos que van a ser claves para lo que corresponde al desarrollo de la lección 3 dentro de Stencil. Nos diste la vuelta, Chris. Con eso abrimos como nuevamente este espacio de trabajo en el que van desarrollando su actividad en función de la guía. Nos organizamos en los equipos para que ustedes puedan. ¿Tienen nombres para los equipos de Zanja? No tienen nombres para los equipos de Zanja. Bueno, vamos a ponernos nombres porque si no va a ser difícil organizar los grupos. Vayan pensando, vayan pensando. Y empezamos a revisar igual como sus propuestas de mecánicas. Volvemos entonces a entender 3 cositas que son claves. Una son eventos, ¿no es cierto?
¿A qué llamamos eventos? En este caso son todas las acciones que ocurren como elementos dentro del juego o fuera del juego que permiten activar algo en particular. Entonces, los eventos externos son todos los sistemas interactivos, que eso vamos a profundizar igual un poco más. Vamos a profundizar un poco más en cuáles son estas distintas interfaces la siguiente semana, cuando hagamos la revisión del elemento de tecnología correspondiente al PACT. Sin embargo, ahora vamos a ver cómo este listado bastante básico, ¿no es cierto? Entendiendo que además lo más probable es que nos concentremos en dos sistemas que son como los más comunes. Uno es comandos de teclado. Entonces, un evento ocurre el momento en el que yo presiono una tecla. Y al presionar la tecla puedo disparar, digamos, como una serie de una serie de acciones que están predefinidas dentro del código, ¿no? Como cuando ustedes hacen saltar a su personaje presionando barra, disparar presionando A, moverse a través de las flechas. Otro formato de eventos clásico es a través de el movimiento del mouse, ¿cierto? Clics, movimiento en el eje X o Y del mouse que pueda también crear distintas acciones. Si es que es para dispositivo móvil, probablemente a través del touchscreen. El uso de las cámaras también puede generar eventos. Internet. En fin, hay un montón de cosas, de periféricos, ¿cierto? Que podemos seguir utilizando, ¿no? Comandos de voz. Yo qué sé, hay un montón. Los otros son eventos internos, que son cosas que no necesariamente nosotros activamos desde afuera, sino son cosas que pasan dentro del juego. Son elementos que el sistema reconoce. Por ejemplo, colisiones. Todos los personajes, no sé si es que ustedes ya se fijaron, pero cada vez que revisamos como alguno de los personajes que hemos creado, dentro de los tabs, ¿cierto? Nosotros hemos trabajado en el tab de comportamiento, hemos trabajado en el tab de los eventos, pero además hay un cuarto que tiene que ver con el espacio de colisión, ¿cierto? ¿Cuál es el área que tiene mi personaje, más allá de su apariencia, que permite que cuando se choque con otro personaje, algo pase, ¿cierto? Si es que Mario está en el mismo espacio que está ocupando el área de colisión del hongo, muere, pero si es que es el honguito que le permite crecer, crece, ¿cierto? Esas son las lógicas de las colisiones. O alcanzar algún lugar determinado. Si es que llegaste a la bandera con Mario, ¿cierto? Has ganado. Si es que consigues llegar a los 100 metros con el personaje de Coop, ganaste, ¿no? O el tiempo también puede ser como un evento interno. Medir en segundos, en milisegundos, en frames, la cantidad de tiempo que pase para que alguna acción ocurra. Estos son los eventos, ¿no es cierto?, con los que vamos a trabajar durante esta lección. Y por otro lado, como una combinación a los recursos que necesitamos comprender, vamos a identificar estas dos palabritas que son súper claves, ¿no es cierto? Sobre todo poniendo atención muchísimo a lo que son las variables. Y vean como ese dibujo, ¿no es cierto? Piensen en las variables como una caja vacía en la que nosotros podemos almacenar información, extraerla y reemplazarla constantemente. Entonces, para utilizar las variables, ¿cierto? Para utilizar como estos elementos, nosotros empezamos declarándola, empezamos creando una variable. Entonces, piensen que una variable puede ser el puntaje que tiene Mario al inicio del juego. Y cada vez que Mario, que el personaje entra en colisión con alguna moneda, esta variable se modifica y ya no es 000, sino es 0001. Y si Mario recolecta otra moneda, aumenta a 2. Y si coge otra moneda, aumenta a 3. Y si es que muere, esta variable se resetea otra vez
a 0, ¿cierto? Estos son los elementos que van cambiando durante el juego. Las vidas son otro ejemplo de variables, ¿no es cierto? Tienes al inicio 3 vidas, si es que mueres, pierdes, te quedas 2, si te encuentras un honguito verde, aumenta y tienes 3. Las variables pueden adoptar muchas formas, pueden ser números enteros o números decimales, dependiendo de qué es lo que querramos hacer con ellas, ¿cierto? Nos pueden permitir contabilizar, pero también pueden ser variables de texto, ¿no es cierto? ¿Cuál es el texto que queremos que se presente? Por ejemplo, otra vez, Pokémon. Cuando ustedes empiezan a jugar, les va a preguntar, ¿cómo te llamas? Y tú dices, yo qué sé, me llamo Denis, me llamo Andrés, me llamo Lenin, me llamo Jimmy. Esa información que tú acabas de escribir se almacena dentro de esta cajita. Y cada vez que quieran hablar contigo, la sacan de nuevo, ¿no es cierto? Y dices como, aquí estás, este es tu nombre. Y el tercer tipo, que es como dentro de estos formatos más comunes, son los booleans, ¿cierto? Que un boolean implica que un valor sea verdadero o falso, que nos permite también trabajar, después vamos a ver las lógicas de los condicionales. En este caso vamos a saber si es que el personaje está vivo o si es que el personaje está muerto. Vamos a ver si es que el tiempo ha llegado ya a su fin o todavía puede seguir ejecutándose, ¿no? Es interesante porque estas variables nos permiten comunicar a distintos actores o a distintos escenarios dentro de nuestro juego, ¿cierto? Van a permitir que se comunique un personaje con otro, que se comunique una moneda con un jugador, que se comunique un ítem con un escenario y que finalmente se comuniquen con nosotros, que somos los jugadores. Y por último, esto de alguna manera lo comentamos, pero es para que quede claro, además que hay como cierta modificación y cambia también como digamos, de formato en formato, ¿cierto? Pensemos como cómo se ejecuta el sistema de coordenadas dentro de la mayoría de los sistemas de gráficos computacionales, tomando en cuenta que el punto de partida es el vector 0, 0, que se encuentra en la posición superior izquierda de nuestra pantalla. Entonces, en las pantallas, ¿no es cierto? En los videojuegos, en los gráficos de computador, en el código creativo, el sistema de coordenadas no funciona como el plano cartesiano normal, que tiene al 0, 0 en el centro y que corre a X positivo a la derecha y X negativo a la izquierda. No funciona tampoco como el sistema de coordenadas de las plataformas 3D que están utilizando, en donde tenemos, ¿cierto? Como X, Y y Z, sino funciona así, ¿no es cierto? Y positivo hacia abajo, X positivo hacia la derecha. Entonces, si queremos ubicar el punto 100, 100, nos vamos 100 en X, 100 en Y y tenemos nuestro punto 100, 100. Si queremos ubicar el punto 200, 100, nos movemos 200 en X y 100 en Y. Si queremos ubicar el punto 100, 200, nos movemos 100 en X y 200 en Y. Entonces recuerden, siempre positivo hacia la derecha, positivo hacia abajo, en X y en Y. Esos son los elementos claves que nos van a permitir trabajar sobre la lección 3 de eventos que tenemos para Stencil. ¿Preguntas, mis cholos? ¿Cuántos grupos somos? De zanja.
4 o 5, creo. Yo creo que somos 4, pero déjenme. 4 somos. Ok, grupo 1, nombre. Anímense, anímense. A ver, ya. Olvídenlo. Anthony, Dennis, M, Ginger, Gina. Nombre. Lo primero que se les ocurra. Chango. Tango. Mono, Tango. mono. 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 Sí, sí, Mono. cualquiera de los. Mono. Grupo 2, José David, Jimmy. Sí se puede cambiar después, ¿no? Sí, sí, sí. Dale, La dale. Zanja Crew. ¿O cuál dices tú, Jim? Dale, dale, déjale. Hay que pensarle todavía. ¿Cómo me dijiste? La Zanja, justo Zanja Rajuno, y de ahí Crew. Saja Crew. Ok. Grupo 3, Lenin, Steffi, Jenny, Chris y Sara. Mismo grupo de Your 3D, versión 2. Your 3D más Sara. Es de punto 0, punto 2. No, otro nombre, para no confundirnos. Águilas doradas. Águilas doradas, bien. Y el siguiente, Reina del Camino. Grupo 4, Andrés, Denis L, Denis C. Cris. Pues no, Cris no está aquí. Y Antonio. Sanjita nomás. Sanjita. Súper. Mijos, a trabajar. Chicos, chicas, muchas gracias. Solo una cosita antes de cerrar. Recordarles a todos, ¿no es cierto? Hemos conversado en cada uno de los grupos, identificando cómo vamos avanzando con este análisis de los retos. Creo nuevamente que la clave no es intentar como abarcar la mayor cantidad de retos, sino más bien entender cómo podemos especializarnos dentro de nuestros juegos. La mayoría de propuestas, ¿no es cierto? Les cuento un poco también para que tengan como idea. No la mayoría, todas las propuestas terminan construyéndose como plataformers. Entonces, eso no es un problema, más bien como lo importante y lo interesante aquí es poder identificar desde los retos que hemos construido, cómo generamos aporte a las mecánicas para que se vuelvan únicos, ¿cierto? Para que esta cosa que estamos creando sea única y no sea igual, porque entiendo que también está dado muchísimo y bueno, esas no son definiciones que estén como totalmente tomadas, no son definitivas. Esto de qué es realmente lo que pasa en cuanto a la narrativa, pero también la mayoría de propuestas, que está vinculado también con lo que es Zanja, hablan de atravieso todo esto para rescatar el animal, ¿no? Que finalmente cuando empiecen a trabajar como la parte de la narrativa, de los personajes, puede ir modificándose. Pero otra vez, ¿no es cierto? Si es que todos los juegos hablan de el niño o la niña que evita a los cazadores, a los obstáculos para poder rescatar el animal y que tienen la misma lógica de plataformer, como a través de los retos que hemos identificado, hacemos que este juego y esta experiencia
sea única y no se repita entre todo lo que se está proponiendo y se está lanzando dentro de la clase, ¿no? Entonces, de nuevo, cada integrante del grupo va a tener que asumir al menos uno de los retos. Eso no significa que va a ser la persona que se encargue de hacer todo en relación a esos retos, porque pueden haber algunos que sean más complejos que otros, ¿no? Pero sí significa que debe ser la persona que está a cargo de la reflexión y del análisis y del cuidado de que ese reto está siendo bien aplicado en cada uno de los momentos de mi juego. Súper. Son las 7. Se acabó la clase. ¿Preguntas? Ah, otra cosa más, casi me olvido. Estábamos conversando, acuérdense que lo que estaba pasando hasta ahora era que todos los deberes se presentaban el domingo, ¿no? Creo que podemos empezar a hacer una excepción con los deberes que estén vinculados a las clases de los miércoles, que son los deberes de Zanja, para que sea de miércoles a miércoles y no se mezcle de nuevo con las otras tareas del mismo taller, ¿no? Entonces, los trabajos que son del proyecto 2, ¿cierto? Que están vinculados a Mincafab, se entregan hasta el domingo. Los trabajos que son del miércoles, que son de Zanja, se entregan hasta el siguiente miércoles. ¿Listo? Profe, una pregunta, eso de las entrevistas de los ingenieros y eso, ¿es para este domingo o para el siguiente domingo? Para este domingo. Rábanos. Ok. Uh-huh. Ya, chulos. Súper. Entonces nos vemos el próximo domingo. Domingo. Digo, próximo domingo. Próximo viernes. Próximo viernes. No será. Chao, Javo. Chao. Gracias. Chao. Chao, chao.